tanto incomprensible a la luz de lo que era el discurso de la propia fuerza en el poder antes de llegar al poder, y que muchos vimos con simpatía porque pues justamente compartíamos esa perspectiva. Ahora lo más sorprendente pues ha sido contemplar que en los hechos pues se han desdicho de lo establecido en su discurso de cabo a rabo en todo sentido, ¿no? Entonces, pero no es una cuestión que yo vea desde un punto de vista ideológico por sí mismo, ¿no? Como decía, simplemente el perfil de formación de los militares es otro. Y pues los antecedentes que se pueden apreciar en el caso mexicano y sabidos es que las propias Fuerzas Armadas mexicanas están acostumbradas a mantener una jerarquía hacia sus propios mandos. Entonces, ya de suyo, el hecho de que hubiera generalmente tantos actores militares en instituciones civiles rompía a veces un poco esa cadena de mando dentro de la propia institucionalidad civil, pues porque ellos están acostumbrados a rendirle cuentas a sus propios superiores jerárquicos. Ahora, cuando todo eso se está pasando ya en términos, por ejemplo, de funciones de seguridad pública directamente al actor militar, pues para empezar, pues está, fracturando un poco el sentido original de la Constitución mexicana, ¿no? Que decía que la cuestión de seguridad pública era una cuestión civil, ¿no? Y fundamentalmente orientada a autoridades civiles desde el municipio, etcétera. Pero ahora además, por ejemplo, el descansar tanto en su capacidad organizativa innegable, o sea, yo no voy a negar que indudablemente tienen capacidad organizativa, pero apostar por ello en vez de apostar por el fortalecimiento de las instituciones civiles, pues es un remedio que puede terminar siendo más caro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los estás poniendo a tratar con una serie de recursos que tampoco existe un blindaje garantizado que no los pueda hacer resbalar en términos de tentaciones. O sea, el ser humano es ser humano. Y aunque tengan, digamos, indudablemente una formación más sólida de la que tienen las policías, por ejemplo, pues no necesariamente eso es más sólido para otro tipo, digamos, de servicios públicos que también pueden desempeñar civiles y que ofrecen, digamos, tentaciones para involucrarse en otro tipo de cuestiones. Ya no digas nada más cuestiones de corrupción, sino incluso cuestiones de politización. El servicio público pues siempre tiene esa posibilidad de sesgos. Entonces, lo necesario es mantener unas Fuerzas Armadas institucionales como hasta el momento lo han sido, y no por el contrario, pensaría yo, pensar que tengan que estar sustituyendo cada una de las falencias de los actores civiles. Al contrario, habría que fortalecer el funcionamiento de instituciones civiles a manos de civiles. De lo contrario, el perfil que está cobrando esto pues es muy diferente, porque por más que discursivamente sean respetuosos de los procesos democráticos, y lo han demostrado en los hechos, eso yo no lo pongo en duda, el pensamiento mismo de un ejército no es democrático, o sea, es lineal y vertical, y las órdenes se acatan. Entonces, eso sí da capacidad organizativa, pero no es lo más promisorio para una sociedad que busca constituir una democracia funcional en la cual pues escuche la posibilidad de la voz del otro, sin que necesariamente pues, se asuma con los criterios con los cuales se piensa dentro de las doctrinas militares, ¿no? Entonces, no creo que sea definitivamente la ruta más promisoria, e insisto, y sigo sorprendido porque pues no era esa la propuesta, ¿no? Es una tendencia que estamos viendo pues de manera cada vez más presente, sobre todo en los espacios locales. Eventualmente pues no se puede descartar que esto vaya escalando a los espacios estatales, pero pues evidentemente es una situación que daña las condiciones de gobernabilidad y la certeza que puedan tener los ciudadanos respecto a que la autoridad pues vaya a garantizar su bienestar, un interés general, un interés público. Si la tendencia no se combate con decisión, si no se esfuerza institucionalmente por evitar que esto vaya escalando, pues continúa a espacios de legislaturas federales, y al rato, pues evidentemente si vemos el caso de otros países, como fue por ejemplo la Colombia de los años 90, pues no faltará
quien esté interesado pues, en apostar a candidaturas presidenciales. De hecho, bueno, pues no podemos tampoco asegurar que eso no haya pasado en el caso mexicano ya. Entonces, no estamos hablando de escenarios fantásticos, ¿no? Sino pues, de realidades preocupantes. Esa democracia que esperábamos los mexicanos alcanzar desde el 2000 y que tan reacia ha sido en consolidarse en todo su perfil, no solamente en el electoral, sino en un sentido más profundo de garantía de bienestar hacia los ciudadanos, de Estado de Derecho funcional, de un Estado más transparente, pues se nos va alejando cada vez más. Porque justamente la diferencia entre la corrupción común y la corrupción institucionalizada es pues, la articulación de actores de poder para justamente beneficiarse de este tipo de intereses, mientras que la corrupción siempre, pues lo que suele asumirse por ello, pues es el mero cobro de sobornos por parte de funcionarios menores para facilitar un trámite o algo por el estilo. Cuando hablamos de corrupción institucionalizada, muy por el contrario, pues es un fenómeno que alcanza un carácter prácticamente sistémico, en la cual pues un conjunto de actores desde la estructura de poder pues tienen articulado toda una serie de mecanismos pues que están diseñados para beneficiar de manera rentable sus propios intereses privados y enriquecerse con ello. Entonces, aquí alguno de los elementos es, se entiende, digamos, que ha sido un discurso recurrente en esta administración, que ha sido una de las preocupaciones centrales de manera, digamos, verbal de la presidencia. No se niegan algunos avances, pero creo que sí es necesario, por ejemplo, pues articular de manera más consistente el sistema, ¿no? Porque hoy por hoy, por ejemplo, vemos avances en algunos casos. Yo creo que la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo un trabajo relevante, pero por otros casos pues no se ve cómo la contraparte pues llega a consolidar en el sentido pues de lo que representa pues ya la presentación de casos ante el juez. Yo entiendo que pues es un diferendo que es ahorita complicado porque pues, las dos partes señalan mutuas responsabilidades. Entonces, pues aquí no es el punto abonar a la discordia, y más bien pues señalar a la idea de que pues, resultan piezas fundamentales de cooperación para que efectivamente se logren tener por resultados no solamente contundentes, sino además perdurables, ¿no? Se mantenga no solamente como una acción focalizada hacia algún actor que por alguna razón pues pueda quizás haber, digamos, perdido la gracia de las estructuras de poder vigentes, sino que sea, digamos, algo más sistémico, más sólido y consistente, ¿no? Digamos, y además equilibrado. En algunos casos se asume, por ejemplo, un principio de generalizar la responsabilidad de esa corrupción y necesariamente proceder a encontrar los fundamentos que lo demuestren, y a veces pues, con acusaciones desmedidas, como las que estamos viendo ahora, con ciertos circuitos académicos, que yo no estoy diciendo que como académicos no nos deban de tocar ni con el pétalo de una rosa, por supuesto que no estoy diciendo eso, pero vamos, hay hechos que parecen desproporcionados cuando no se maneja la cuestión como un posible manejo indebido de recursos, sino que al contrario pues se asume en función del instrumental más poderoso con lo que cuenta un Estado en términos de aplicación del Estado de Derecho, como eso es la legislación propia de delincuencia organizada. Pues está rebasado de todo límite el asunto, ¿no? Viene de atrás, es decir, cuando vemos casos tipo lo de Lozoya, cuando vemos casos tipo lo de Odebrecht, todo eso, pues, y cuando vemos que en términos generales los costos, pues ya no digas políticos, sino los costos económicos, los costos de sanción jurídica que tendrían los actores relevantes es tan endeble, pues justamente lo que vemos pues es que efectivamente ese capital ilícito tiene ese carácter de institucionalización, es decir, pues no, digamos, sigue estando demasiado blindado por las propias estructuras de poder, por los poderes fácticos y por las conexiones que tienen dentro del aparato público, que eso no se puede suponer que ya esté completamente desligado. Si estuviera completamente desligado, no veríamos que justamente hay esa situación de bloqueo tan notable, ¿no? En un primer momento, cuando
el discurso era busquemos atender las causas de origen de la violencia. Creo que en ese aspecto pues nadie podría estar en desacuerdo, es decir, pues sí, generalmente una condición favorable para el desarrollo de este tipo de situaciones de violencia, de criminalidad, es por supuesto pues una sociedad tan inequitativa, con una polarización del ingreso tan notable como hemos tenido. Eso es indiscutible. La cuestión es que si bien eso se tiene que atender, y en eso no puede, por lo menos yo no estoy en desacuerdo, y creo que difícilmente alguien podría estar en desacuerdo, el problema es que eso toma mucho tiempo para dar resultados. Es decir, las transformaciones en términos de el pensamiento, la introyección diferente de valores, el tipo de existencia real de alternativas distintas a las que se representa la delincuencia, se desarrollan a muy lento paso. Para que eso suceda, pues llegan a pasar décadas. Y por mientras, pues tampoco se puede necesariamente asumir que el Estado no deba tener ningún tipo de acción por represiva. O sea, el Estado tiene, por su propia definición, como garante del Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho se basa en un criterio posible de sanción, y esa sanción hacia quienes lo infringen, hacia quienes infringen la ley, pues no necesariamente pues es simplemente, digamos, con reconvenciones y con consejos. ¿Por qué? Porque no toda la gente que está delinquiendo, y probablemente tal y como lo muestra este libro, muchos de los actores más relevantes no son actores marginales, no son actores que han carecido de oportunidades, pues estas redes no se van a deshacer solas porque de pronto les entre, digamos, un escrúpulo de conciencia y decidan dejar de hacerlo. La realidad de las cosas es que no lo van a hacer solitas. Se necesita entonces una aplicación de la fuerza del Estado, no discriminada, digo, evidentemente eso tampoco lleva a nada. Hemos sido también, digamos, críticos de la perspectiva de las estrategias de seguridad pasadas, en las que generalmente todo estaba basado en una lógica de puño y de expansión de fuerzas militares. Pues eso tampoco dio resultado, y no estamos abogando por eso. Pero sí, digamos, una lógica de aplicación del Estado de Derecho con inteligencia, con uso gradual de la fuerza, con capacidad, digamos, ante todo, de garantizar pues sentencias judiciales basadas en un proceso jurídico probo, adecuado, sin violaciones de derechos humanos. Por todo eso sí se puede hacer. Es decir, no es imposible que se haga, pero sí es necesario atender que pues hay una necesidad de que exista una voluntad política para avanzar en ese sentido, porque de lo contrario, pues por más que sea loable y que sea positiva la intención de fondo, la realidad es que desatenderlo en esta otra dimensión pues asienta condiciones favorables para que, por el contrario, una de esas redes se mantengan y, por otro lado, cada vez se sientan pues más empoderadas, ¿no? Pues es una dependencia que pues ha tenido, digamos, muchos recambios a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Digamos, para empezar, pasó de ser una subsecretaría en Gobernación a ser una secretaría que 6 años después, entre 2006 y 2012, cobró unas proporciones superlativas que también advertimos. O sea, tiene que haber equilibrio. A final de cuentas, las instancias que garantizan sobre todo el Estado de Derecho no solamente son las presenciales y preventivas, sino que también es la Procuración de Justicia, y la Procuración de Justicia en esos mismos 6 años pues tuvo un declive del cual pues hoy todavía no alcanza a recuperarse. Entonces, después, el hecho de que después de ese periodo de 2006 a 2012 regresara otra vez, digamos, a Gobernación, constituyó, digamos, ahí un híbrido del cual pues nunca hubo tampoco una garantía de pleno control. Entonces, es un poco una institución que no ha acabado, digamos, de encontrar su perfil. El hecho, por ejemplo, de que ahora se haya incluido en ella la inteligencia para la seguridad nacional tampoco cobra mucho sentido. ¿Por qué? Porque no todos los elementos que tendría que considerar una institución de inteligencia de esa naturaleza están subsumidos a una cuestión solamente de seguridad pública. Entonces, esos son algunos de los elementos que pues parecen, digamos, y no me refiero solamente a este periodo, digamos, lo estoy comparando y estoy hablando en términos de los últimos 20 años. Pareciera, digamos, una evolución un tanto errática de la institución,
pero pues de nueva cuenta, es decir, ¿se trata de una pieza importante? Sí, por supuesto. Yo sería, por supuesto, de la idea de que pues, es una institución que debió o debería de mantenerse, sobre todo en su parte fundamental operativa, pues basada en un mando civil. Ahora pues ya vemos que también se está incluyendo también en la propia defensa, lo cual para mí pues no es la ruta más aconsejable, porque yo insisto, pues, un militar está formado con otra idea, con otra formación, con otro propósito. Es el uso máximo de la fuerza ante un enemigo nacional posible, una invasión o algo por el estilo. Una fuerza policial no actúa con ese criterio. Una fuerza policial tiene que actuar con el menor uso necesario de la fuerza, solo lo que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque pues, se trata de delincuentes, no se trata de un enemigo de guerra. Y al delincuente se le aplica el Estado de Derecho, no se le extermina. En esa perspectiva, creo yo pues que la institución pues ha mantenido, digamos, una ruta un tanto incierta, que pues, no necesariamente es atribuible a quien ocupa ahora la función, no estoy diciendo eso, pero simplemente, por ejemplo, pues con todas esas evoluciones institucionales tan peculiares, pues es difícil su consolidación, es difícil que alcance a tener, digamos, la coadyuvancia que requeriría tener en un sistema de seguridad como el que requiere el país. Pues evidentemente hay pues algún tipo de desencuentro, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues, del otro lado de la frontera se ve con preocupación que pues, no se mantengan los mismos cánones de persecución a delincuentes vinculados con el tráfico de drogas, etcétera. ¿Era necesaria una revisión? Yo pienso que sí, porque definitivamente pues, la lógica con la cual se venía haciendo pues ya solamente era un poco incremental y autorreferencial de seguir aumentando las cifras y las estadísticas de capturas, de detenciones, de aseguramientos, de todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pero el resultado seguía siendo, en términos generales, desastroso para el país. Entonces, cada vez se detenían más, cada vez se aseguraba más y cada vez el país estaba más dañado. Entonces, si era necesario revisar los mecanismos de cooperación, yo creo que sí. Pero una cosa es revisarlos, otra cosa es pues definitivamente tener ese desencuentro, que no podemos pensar en una lógica de política internacional que sea sostenible. Es decir, no nos vamos a separar, no nos vamos a llevar a México a otro continente, vamos a seguir donde estamos exactamente y tenemos que buscar la manera de entendernos de la mejor manera posible. Paradójicamente, pues así como hemos sido muy reacios a buscar o a mantener cooperación en términos de seguridad y de Estado de Derecho y de combate a la delincuencia, pues paradójicamente pues nos hemos prácticamente puesto al servicio en la lógica migratoria, pues con los resultados tan lamentables que ya estamos viendo en términos de derechos humanos para pues los hermanos del resto de Latinoamérica y de otros países del Caribe, que están teniendo un trato pues, totalmente deplorable de parte de una autoridad mexicana, pues que ha estado dispuesta a colocarse como mero tapón cuando pues tendría que estar buscado también de manera más activa. No digo que no se haga, pero sí, digamos, con más visibilidad, con más eficiencia, con más proyección, pues que efectivamente existan mecanismos de rama económica hacia esos países, que es lo que obliga a la gente a salir de ellos. Es decir, pues nadie deja sus raíces por gusto, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues México pues tiene que tener una reflexión de qué es lo que está haciendo, porque pues justamente es lo que nos permitía también tener un diálogo de mucha calidad con los países latinoamericanos. Entonces, pues no se trata simplemente de ahora adoptar una posición contraria, pero sí es necesario pues buscar la política diplomática en un quid pro quo pues más significativo, donde seamos sensibles también a los intereses de nuestro vecino del norte, que evidentemente es nuestro principal socio comercial, pero que también nos permita pues tener un papel más digno respecto a nuestra propia soberanía y más digno también hacia los hermanos del sur. Bueno, pues según referencias internacionales somos un país de fuerte afectación, justamente pues en la medida que no se han probablemente tomado todas las medidas de seguridad, tanto de actores públicos como de actores privados. Todavía vemos con alguna notoriedad y no sin cierta frecuencia que se hace alusión a que determinado sistema informático de alguna dependencia gubernamental
ha sido penetrada por hackers o algo por el estilo. Entonces pues, nos habla de un problema latente. Es muy difícil estimar pues, el nivel o la dimensión de mercado de este tipo de actividades, pero pues evidentemente mientras la situación de pandemia restrinja la actividad presencial de la gente y una buena parte de las personas que tienen las condiciones para hacerlo, que hoy por hoy tampoco es una inmensa mayoría en el caso mexicano, los que tienen la posibilidad de hacer este tipo de transacciones a través de las redes, de la informática, de las redes, digamos, de Internet, pues siguen constituyendo un espacio de vulnerabilidad y que paradójicamente pues tampoco se está obligando a las estructuras bancarias, a las instituciones bancarias a respetar y a proteger a su propia clientela. Parece que la tendencia más bien hasta cierto punto es transferir el costo al usuario, siempre recordándole que pues él es el responsable del resguardo de sus claves y de todo lo demás y de no caer en escenarios donde se ha engañado a través de prácticas de ingeniería social perversa por estos delincuentes, cuando en realidad pues muchas veces los que tienen el know-how de cómo hacer este tipo de actividades eventualmente pudieran ser hasta propios trabajadores de los propios bancos, como ha ocurrido en el caso de asaltos a cuentavientes físicos, ¿no? Que con frecuencia pues, ha salido de que los responsables coludidos pues, también han sido cajeros. Para noreste.net reportó José Sobrevillar.